Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC. Hoy nos encontramos como todos los miércoles en estos espacios de interacción, reflexión, diálogo con los miembros de la comunidad de investigadores de nuestro país y también del extranjero que están trabajando temáticas seguramente afines a los objetos de estudio que ustedes tienen como interés. Y hoy no va a ser la excepción, hoy tendremos un tema por demás singular y seguramente para aquellos que están trabajando temáticas vinculadas con los vamos a decirles industrias creativas, industrias culturales, todo lo que tiene que ver con las industrias del entretenimiento, pero también los que están trabajando culturas juveniles, temas que tienen que ver con las maneras de apropiación y sobre todo las prácticas performativas que tienen los jóvenes a partir de una industria maravillosa que es la industria musical y particularmente el tema del rock. Hoy van a encontrar en este webinar un objeto de estudio, una manera de abordarlo muy interesante a partir del trabajo de la doctora Edith Cortés Romero, quien muy amablemente accedió a nuestra asociación a aceptar esta invitación para participar el día de hoy en estos webinars. Edith, como siempre, un gusto poderte ver, poderte escuchar y no solamente poderte seguir en las redes sociales en donde todos los días, además de que nos compartes maravillosas recetas, nada más nos estás antojando de lo que estás haciendo en temas de investigación. Edith, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con las personas de AMIC, siempre una maravilla. No, al contrario, Edith, y como decíamos, pues un gusto que el día de hoy nos puedas estar acompañando en este espacio de interacción, donde como cada miércoles trabajamos estas temáticas y hoy para quienes no estén familiarizados quizá con parte de tu trabajo, parte de lo que están realizando ustedes en el grupo uno de trabajo, en donde estás tú con nuestro querido colega Samuel Martínez, coordinando este grupo que empezó con temas de comunicación y deporte y fueron ampliando a temas de ocio, de entretenimiento, ¿no? Y que hoy están trabajando, pues muchas de estas líneas, además de que tú has hecho un trabajo también muy singular con nuestros queridos colegas del GICOM, ¿no? Con nuestro querido Héctor Gómez, trabajando temas también de las estéticas del rock, con nuestro querido Jesús Galindo, donde él trabaja temas vinculados con el jazz, tú con el rock, junto igual con Josué, y entonces, pues bueno, pues hoy nos vas a permitir dialogar contigo sobre estas temáticas, y decía que para quienes no tienen el gusto de conocer tu trayectoria, Edith, me voy a permitir leer un poco de tu semblanza. La doctora Edith Cortés, ella es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo de la licenciatura en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tienes este perfil PRODEP, eres integrante del colectivo H desde el 2004, coordinadora del programa Universo Joven, este proyecto que tienen colgado tanto en YouTube, eres coordinadora del grupo de trabajo, como decíamos, Deporte, Comunicación y Sociedad de la MIC, que junto con nuestro querido colega Samuel Martínez, nuestro grupo de trabajo uno, eres integrante y exdirectora de la red de investigadoras sobre deporte, cultura física, ocio y recreación, este grupo que también tienen ustedes muy activo dentro de Facebook, donde trabajan temas de investigación en deporte, coordina el Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina desde el 2009. Eres coorganizadora del proyecto Cine Conversatorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, en donde colaboras también con Alicia Sarmiento, Patricia Maldonado y Belém Herrero. Eres integrante del Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura. Parte de tus líneas de investigación tienen que ver con estudios de juventud, música, salud, deportes, estudios urbanos, vejez, educación. Has coordinado algunos libros, ¿no? Libros sobre juventud contemporánea, visibilidad en el espacio urbano. Tienes también el proyecto Narrativas de los municipios del Estado de México ante el COVID-19, una aproximación desde la comunicación. El proyecto de investigación El Camino a la Victoria, una aproximación al deporte universitario de la UAM. Y este proyecto sobre culturas musicales en el Valle de México, del cual nos vienes a platicar y que seguramente resultará por demás interesante, como bien lo menciona, sobre todo para quienes han estado trabajando estudios generacionales, ¿no? Les
resultará interesante cómo el rock puede ser de alguna manera esta espiral de conexión entre distintas generaciones, distintos grupos etarios, cómo de alguna manera también pues el rock como expresión cultural, como expresión comunicativa también, pues nos puede hablar de los incluidos, de los excluidos, de los que están en el sistema, de los que no están con el sistema, de los que se han mediatizado, de los que se han de alguna manera apropiado de esta forma de expresión como una continuidad de sus lógicas identitarias y seguramente por ahí va a venir parte del conversatorio que tendremos contigo, Edith. Entonces, un poco nada más para quienes nos están siguiendo también a través de nuestro live stream, les recordamos, ¿no? Que justo parte de la dinámica es cederte en unos segundos el micrófono, Edith, para que puedas llevar tu exposición y vamos a estar pidiendo a nuestros colegas que nos están siguiendo a través de Facebook, ¿no? Y a través de la página de la MIC, que por favor nos vayan compartiendo sus inquietudes, cuestionamientos en el chat para que posteriormente podamos pasarlos a nuestra querida Edith Cortés. Por ahí ya te mandan saludos nuestro querido Jesús Galindo, a quien le mandamos un fuerte abrazo rockero, como él dice, rockeros del infinito. Y adelante, Edith, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, mi querido Jorge. Es un gusto estar aquí. Como ya lo mencionas, hablar del rock es una maravilla, una pasión para mí. Y cuando me dijiste que participara, pues me dio mucho gusto. Y es una temática que tiene muchas posibilidades y en esta ocasión yo les quiero compartir el trabajo que hemos estado haciendo sobre el rock intergeneracional, los traslapes, sinergias musicales en el Valle de Toluca. Me permito leer un párrafo para contextualizar. El rock encontró cobijo en las comunidades jóvenes del Valle de Toluca y a estos les dio sentido de pertenencia. Esto se aprecia en la historia del rock según 3 periodos. Primero, a los finales de los 60 y principios de los 70. Son los inicios del movimiento rockero. Segundo, finales de los 80 y los 90. Lapso en que los jóvenes de la década anterior ya son padres y transmiten su gusto por el género a sus hijos y sobrinos. Y tercero, década de los 2000. Aquí ya existen varias generaciones a las que les gusta el rock y que están haciendo sus propias creaciones. Lo que inició como una adscripción a una propuesta musical alternativa se convirtió en un estilo de ser, pensar y actuar. A muchas generaciones el lenguaje del rock les otorga un sentido de pertenencia individual y colectiva. De ahí surge mi interés por la escena rockera en el Valle de Toluca, por responder concretamente a satisfacer una necesidad de pertenencia de una colectividad en el que se desfogan ciertas aspiraciones de un grupo social, los jóvenes. Esta charla yo la integré de la siguiente manera. Hablaré de los antecedentes que tiene que ver con estéticas del rock y después hablaré justamente de esa historia del rock a partir de estas generaciones, haciendo una división de la llegada del rock en 1960, la rebeldía del rock en los 80 y cómo sigue actualmente el rock. Y bueno, como ya lo mencionabas, justamente el trabajo del grupo de JICOM y a partir del trabajo que desarrollamos con Héctor Gómez, a partir del Seminario de Estéticas del Rock, es como yo empiezo a retomar, ubicar la importancia de conocer qué estaba pasando con el rock en la ciudad de Toluca. Entonces, este seminario fue muy importante justamente por ese diálogo y esa interacción que teníamos y sobre todo yo creo que un elemento importante es saber qué está pasando o qué sucede en la provincia. Digo, muchas veces tenemos los referentes de las grandes ciudades, de Ciudad de México, pero vemos cómo también en la provincia, en esas pequeñas comunidades, también están presentes estas manifestaciones, estas culturas del rock. Entonces, a partir del primer seminario de estéticas del rock, estuvimos trabajando y preguntando, ¿qué nos ha hecho en lo sensible el rock? Ya en el segundo seminario, en el 2016, vemos la música como una experiencia estética. A partir de ahí
Se intenta explorar las distintas formas como la música del rock ha propiciado y creado experiencias sensibles y reflexivas de diversas generaciones. Para el 2017, la música del rock en el tiempo, al observarla y dar cuenta de ello, se hace visible por qué la música rock llegó a ser lo que fue, qué constituyó en el tiempo y en el espacio de la vida social. En el seminario se señala que la música de rock emergió dentro de un tránsito de formas culturales y con el tiempo se constituyó como una memoria que da sentido y forma e igualmente comunicaba lo social, las culturas del rock. Entonces, el rock puede entenderse como un fenómeno que acontece y es parte de otras genealogías. Y aquí lo importante es ver cuáles son esas características de ese rock mexicano y en nuestro caso de ese rock en el Valle de Toluca. A partir de ahí, y como parte de ese seminario, de esos diálogos que teníamos, retomamos la propuesta de Michel Desertot, esa parte de hablar de la práctica historiográfica, cómo es ese interés de qué está pasando como parte de una cultura, como una cultura histórica, donde la operación de interrelación entre las particularidades del lugar social en el que se inscribe y su relación con un espacio de producción social, económica, política y cultural, donde nos volvemos del pasado para entrar al presente, sino llegar del presente que requiere un análisis para entender la historia que llevamos nosotros sin saberlo. Entonces, Michel Desertot nos ayuda a entender cuáles son esas características, cuáles son esos elementos históricos para entender y la primera pregunta que yo me hacía justamente es eso, ¿no? De cómo llegó el rock a la ciudad de Toluca, qué historias podemos recoger de esas experiencias musicales, qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Entonces, partiendo de la historicidad, la temporalidad enclava la idea de una construcción, es síntesis de una consecución social, lo que nos permite reconocer la historicidad de los espacios y su conformación social de cómo llegó el rock and roll a Toluca. Bueno, aquí tenemos el Valle de Toluca, digo el Estado de México, el Valle de Toluca, e insisto, ¿de qué se trata este asunto? ¿De qué pasa con el rock en la provincia? De hay que darles voz para conocer cómo se fue configurando. Entonces, la primera parte justamente es hablar de 1960. Para hacer este recuento fue muy interesante porque estuvimos haciendo entrevistas con personas que en esas décadas eran jóvenes y tenían un diálogo, tenían una interacción, ya sea como asistentes a los bailes, como grupos de rock and roll, como esa gente activa que vivió el rock and roll en Toluca. Entonces, si me permiten, yo voy a estar leyendo algunos fragmentos de los comentarios que nos hicieron las personas a las que pudimos entrevistar para conocer cómo se vivía el rock en esa época. Los sonidos musicales del rock se escucharon en el Cine Florida en 1957, con motivo de un festejo del 10 de mayo, donde se proyectó la película Al compás del reloj, llegando a Toluca un año después de su estreno en Estados Unidos. Aquella película gustó tanto a los toluqueños que se siguió exhibiendo durante varios años. Más de 5 años después, el cine repetía una y otra vez Al compás del reloj. Entonces, si nos damos cuenta, en Toluca fue un elemento importante el rock, cómo se apropió y qué sucedió en la ciudad. El señor González nos dice, dar un paseo, cómo era la vida en esa época en Toluca, es dar un paseo por los portales un domingo asistiendo con la familia a misa, una película de Pedro Infante tal vez, eran las actividades que solíamos hacer. Toluca era una ciudad tranquila, pequeña, en las sinfonolas les poníamos una moneda para escuchar los éxitos de Javier Solís, Virginia López, los hermanos Martínez Gil. Y el periodista Guillermo Garduño nos dice,
que en el bando de Policía y Buen Gobierno de 1958 se estableció que las sinfonolas solo podían trabajar de 9 a 21 horas, lo que obligaba a los propietarios de los establecimientos a pararlas en las horas señaladas, porque si no se hacían acreedores a una multa. Y era muy fácil ubicarlos porque todas las sinfonolas tenían una matrícula. Entonces, es importante ver cómo era esa época. Digo, aquí encontré algunas fotografías de cómo era Toluca en aquellas épocas. Uno de los libros interesantes con el cual pude tener un diálogo para conocer qué pasaba con el rock and roll en Toluca es justamente este de Los Auténticos Intocables, que es un texto interesante de cómo va trabajando y cómo se retoma el rock and roll en esa época. Y aquí tenemos algunas de las calles y puntos importantes de la ciudad de Toluca. Asimismo, la señora Gómez nos dice que escuchaban la radio, sobre todo los jóvenes estaban atentos para conocer el nombre de los artistas que se presentaban en el llamado Lluvia de Estrellas, que tenía lugar en el Cine Rex, o el programa de artistas que se presentaba en el Salón Azul y Rosa o en el Motel del Rey. La Caravana de Estrellas era un espectáculo que alternaba artistas de rock and roll, mariachi, magos, cómicos y solistas que inició en 1956 y terminó en 1982. Fue una propuesta de Guillermo Vallejo y de Nemesio Díez. Este tipo de caravanas empezó justamente en los cines y después también se hacía en el estadio de fútbol. Asimismo, Ortiz y Centeno nos dice que el grupo Los Auténticos Intocables se formó en 1959, justo por la época decembrina y las fiestas familiares. Era muy común que les dieran espacio para tocar el rock. Aquí un dato importante es que estos jóvenes tocaban su música, su rock con guitarras españolas. ¿Por qué? Porque no había el material. Y en este caso, el grupo Los Auténticos Intocables fueron a tocar a Ixtlahuaca, un municipio cercano a la ciudad de Toluca, y ahí tuvieron la oportunidad de adquirir un requinto, un bajo, una guitarra y una batería. Fue un grupo que se empezó a posicionar y que tuvo la posibilidad de salir a otros lugares como Acapulco, Cuernavaca, Morelos, Zitácuaro, Ciudad de México, e incluso un elemento importante es que fueron invitados a la estación de radio, la XSH Radio Estrella, donde justamente grabaron un par de canciones y las ponían en la programación. Grabaron la canción del Twist de Chucky Checker y también grabaron Popeye. Entonces eran canciones que las personas de Toluca empezaban a ubicar. Aquí también es importante, y bueno, ¿a dónde iban a bailar? ¿A dónde escuchaban la música del rock and roll? La señora Mejía nos dice, cuando íbamos nos organizábamos con los amigos. Si era un baile importante, primero acudíamos a la estética, a que nos peinaran, a que nos pusieran guapas. Los jóvenes asistíamos al llamado té danzante. El horario era de 5 a 12 de la noche. Estos eventos estaban organizados en la Escuela Superior de Comercio, en la Terraza del Rey, en el Salón Azul y Rosa y en el Motel del Rey. Eran lugares donde los jóvenes no necesitábamos tanto dinero y eran muy concurridos porque nos la pasábamos bailando. Entonces, ¿cómo se enteraban o qué hacían justamente estos jóvenes? Pues escuchaban la radio, en los portales iban a comprar los discos para poder ir a bailar, para poder disfrutar del rock and roll. En los mismos periódicos como El Sol de Toluca se anunciaba, puedes llevar a tu hogar la mejor música en discos de alta fidelidad y en discos estereofónicos. Las mejores grabaciones del mundo las hacen London, Capital, RCA, Columbia, Polydor. Estamos en Portal Madero, número 32.
Aquí es importante ubicar que en esta primera década la música del rock and roll se localizaba en el centro de la ciudad de Toluca. Era donde los jóvenes se podían reunir. Y al indagar, bueno, ¿y cómo aprenden a bailar? ¿Cómo saben qué pasos tienen que hacer sobre el rock and roll? Y la señora Gómez nos dice que era muy común que se hicieran fiestas para cumplir los 15 años. Y entonces los papás se organizaban, buscaban a quienes iban a integrar este grupo para festejar y hacer los bailes. Entonces, que todas las tardes se reunían para practicar el vals. Dice, pero en realidad lo que hacíamos era un ensayo rápido del vals y después empezaban a practicar el rock and roll. Eso era posible porque tenían su tocadiscos y al mismo tiempo habían comprado esos discos de rock and roll en los portales. Entonces se la pasaban practicando y se volvían unos expertos. Así nos dice también la señora Gómez, que podían asistir a los bailes que les decía Elvia, una chica que estudiaba para secretaria en la Academia Práctica de Comercio Elena Cárdenas. Era un lugar donde estábamos al día para saber a dónde ir a bailar el rock and roll. Ella recuerda que el Motel del Rey era un lugar que estaba en las afueras de la ciudad de Toluca, justo para el rumbo para ir a Ciudad de México, pero no importaba que estuviera lleno de milpas. El chiste era ir a sacudir la polilla, a bailar y a disfrutar de ese rock and roll. Esto que nos indica que en Toluca no escapó a la moda del rock and roll. Y bueno, eso hizo que surgieran muchos grupos como los Topsis, los Hairs, los Intocables, los Tics, y donde un lugar donde ellos podían estar cantando eran justamente esos café cantantes. En Toluca los importantes era el Memphis, el Ipanema, el Pie Negro, el Zodiac, en la Terraza del Rey. Y entonces era importante ubicar esas características y aquí también vemos que no escapan o que no es distinto a muchos de los lugares en México donde llegó el rock and roll y como lo menciona Urtiaga, Marcial o Martínez, estas fiestas eran organizadas por los jóvenes de familias adineradas. Por ejemplo, Ortega y Centeno nos dice, la fiesta la organizó su tía Tita Chávez, en colaboración de las amigas María Herrera y la Güera Negreta, hermanas de Paco, estudiantes de la elitista Academia Elena Barrera, es decir, jóvenes integrantes de la mejor sociedad toluqueña. Y también es importante recordar cómo, por ejemplo, los adultos miraban a los jóvenes y a este baile. El magistrado José Esparza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, comenta en el periódico El Sol de Toluca. Quizás por mi edad la música estridente, modernista, no me gusta, pero puntualicemos, el rock and roll no puede considerarse desde mi punto de vista técnico como música. Es más bien un ritmo estridente porque rompe con todos los cánones de la música. Entonces vemos cómo había personas que estaban a favor y había personas que no estaban de acuerdo por esta nueva forma de bailar. El rock siguió presente e incluso en los hoteles que se empezaron a abrir, como la Cabaña Suiza, el Hotel del Rey, el Hotel Paseo, el Hotel Castel Plaza Las Fuentes, ahí empezaron a dar oportunidad a los jóvenes a que tocaran, a esos grupos que tenían estas posibilidades y estos grupos. Entonces, un elemento que también tenemos que tomar en cuenta para ver cómo va cambiando o cómo se va modificando la fisonomía de la ciudad de Toluca
es justamente el contexto de 1970, que es cuando empieza la industrialización y que fue desde cómo se fueron creando estos institutos para el trabajo, como el CECATI, como el CONALEP, cómo se van creando estos corredores industriales. Y eso implicó que el uso del suelo cambiara, justamente para ir ubicando esos asentamientos y donde la movilidad laboral también se ve presente. Había chicos que estudiaban en estos lugares y se podían quedar a trabajar en Toluca, iban a Ciudad de México o iban a Querétaro. Entonces, había más movilidad que antes. Y esa movilidad hacia la Ciudad de México también implicó posibilidades como comprar instrumentos. Este asunto que decíamos, ya tenían más posibilidades para tener los instrumentos adecuados para el rock y no para seguir utilizando esas guitarras españolas. También les permitía escuchar la música del momento y establecer relaciones con las personas que podían ver en Ciudad de México, en Querétaro. Les daba una visión y unos elementos distintos. Entonces eso también ayudó a que se abrieran las posibilidades para la música. Digo, otro punto importante es que se abre la nueva terminal de autobuses en 1975, sale del centro de Toluca, entonces eso también posibilita que exista más movilidad. Asimismo, la ciudad de Toluca fue una ciudad piloto para las comunicaciones telefónicas de la paraestatal Teléfonos de México. Entonces, si nos damos cuenta, eso es un elemento que nos ayuda a entender cómo se fue cambiando o cuáles son esas características. Entonces, si nos damos cuenta, en esta primera etapa, los jóvenes podían y disfrutaban del rock and roll porque los adultos les daban permiso. Decían o manejaban que iba a ser un gusto temporal, que no había problema, que después se les pasaría. Y los mismos jóvenes asumían esa etapa del rock and roll, de la fiesta, pero después tenemos que ser hombres de bien, tenemos que estudiar y ponernos a trabajar. Entonces, el gusto por el rock estaba avalado por los padres. Incluso parte de ese recuento nos da cuenta que los dueños de los café cantantes eran a veces los papás, entonces siempre estaban como vigilados o sabían qué hacían los jóvenes y por eso tenían ese permiso. Asimismo, en estas etapas, el discurso de los padres, de la iglesia y del gobierno decían, la vida debe ser regida por las buenas costumbres, esto se permite, esto no se permite. Entonces, siempre estaban guiados por la mirada adulta. Y como ya les decía, los jóvenes tocaban con guitarra española y vestían de traje. Eran muy formales para poder hablar o para decir qué estaba pasando con el rock and roll. Entonces, si nos damos cuenta, el punto o los elementos que van haciendo ese cambio en el Valle de Toluca justamente es el crecimiento de la población y cómo se va creando el corredor industrial. Un elemento importante para la década de los 80 es cómo crece la ciudad de Toluca y Metepec a partir del sismo del 85 y cómo muchas personas se vienen a vivir a Toluca. Entonces, pasamos a una siguiente etapa, que es la 1980-1990, la rebeldía del rock. Aquí es importante que el rock permaneció en Toluca, pero tiene dos vertientes, las que se manifestaron en la ciudad y las que se ubican en los pueblos o municipios cercanos. Es decir, va a existir una bifurcación, la música en la ciudad y la música en la periferia. Eso implica que los lugares también van cambiando o se van ubicando de una manera distinta a la anterior. Cómo se van formando o cómo los grupos justamente van armando esas posibilidades. Y bueno, un elemento fundamental es el Paseo Toyocan. Este se volvió un
lugar protagónico como alimentador vial. ¿Por qué? Porque posibilitó esa comunicación dentro de los lugares cercanos a la ciudad de Toluca, pero sobre todo la posibilidad de ir al Distrito Federal, de tener esa comunicación más cercana, donde ya no salía tan caro poder ir. Aquí parte de las personas que me ayudaron a hacer esa reconstrucción son jóvenes amantes del heavy metal. Y Hugo es un chico donde nos decía que a él le gustaban las bandas de metal, pero que la posibilidad que tenían en estos momentos era grabarlo, la música, grabarlas en cassette. Y cuando mucho había conciertos que se presentaban en el Teatro del Seguro Social, el Teatro del IMSS, que así se conocía. Entonces, Hugo nos dice, la escena underground de los 80 y los 90 dependía directamente del correo convencional para intercambiar material, playeras y demás información sobre las bandas a lo largo y ancho del mundo. Era la única vía de comunicación que el metal poseía. Aquí Hugo nos cuenta cosas interesantes de cómo él empezó a tener esa posibilidad, con cómo un amigo suyo le prestó un cassette de Metallica y a partir de eso él dice, ay, hay ese tipo de música, qué bien, qué bonita, qué diferente. Y entonces, a partir de eso, cada día llegaba con su amigo y le decía, por favor, ¿me prestas un nuevo cassette? Él iba a su casa, lo grababa y empezó a tener toda una colección de Sepultura, de Metallica, de Pantera. Dice, es una manera a partir de la cual empezamos a tener acceso a una música diferente a la que se escuchaba en la localidad, aquí en la ciudad o en el Valle de Toluca. Otro elemento importante también nos dice es que en las escuelas de la ciudad de Toluca, para aprender inglés, los profesores usaban como recurso el asunto de la música. Entonces, que a partir de la música que les ponían en inglés, ellos también empezaron a conocer otro tipo de música distinta y que les empezó a llamar la atención. Y también cómo la música la podían ver en televisión, en esa televisión a color que empezaba y donde ya podían escuchar a grupos como Soda Stereo, como Caifanes, Maldita Vecindad. Y bueno, entonces Hugo nos dice, ¿y cómo es que conseguían o se hacían de más material para poder escuchar y para tener elementos para poder armar sus grupos? Él nos dice que estaba el Mercado Juárez. Ahí iban a comprar esos cassettes. Dice que se encontraba Jorge Martín y el Rocky, que venían de la Ciudad de México todos los viernes al tianguis que se hacía y que estaba cerca de la terminal, y se ponían cerca de la bomba de agua y traían CDs, cassette, algunos eran generales y algunos los hacía sobre pedido. Entonces él decía que ellos eran muy chicos y que no los dejaban ir a Ciudad de México. Entonces, que era preferible pues tener ese dinero para ir a ver a Jorge Marín o al Rocky y a partir de ahí tener su colección. Que cuando ya se era un poco más grande, se armaba la palomilla y tenían posibilidades de ir al Tianguis del Chopo, que era toda una aventura poder ir a Ciudad de México, conocer, ver esas posibilidades, esas características y regresar y ya con los amigos armar las fiestas, que estas fiestas que se hacían eran bajo esas características de vamos a hacer una fiesta donde podamos tocar, pero van a ser eh, fiestas de traje. Es un término donde se decía, pues todos vamos a cooperar y implicaba llevar comida, pero también implicaba llevar sus instrumentos, porque al llevar sus instrumentos eso también implica que
las bandas que estaban, pues mira, ya está la batería, la prestamos, ya está la guitarra eléctrica. Entonces era compartir y era parte de lo que a ellos les gustaba. Un lugar aquí que se vuelve emblemático en la década de los 90 es el Foro Cultural El Sótano. Estaba localizado entre las calles de José Vicente Villada y José María Morelos, en el centro de la ciudad. Aquí García y Pérez nos dice que gustaba de rock y que por ahí transitaron bandas como Tex Tex, La Gusana Ciega, Javier Corcovado, Arturo Mesa, Real de 14, y que también había grupos locales como Orines de Puerco, Jaime Alejandro, Pedro Sandoval, Ciudad Interior, La Manga del Muerto, La Roncha, Enfermedad Nerviosa y otros grupos. Era un lugar pequeño de la propiedad de la familia Salgado, que ellos venían justamente de Ciudad de México y abrieron ese espacio con mesas pequeñas para pocas personas. Sin embargo, cuando se hacían estos eventos de los festivales musicales de rock, llegaban a entrar al lugar 200 personas. Entonces decía que ahí se presentaban géneros desde el grunge, metal, rock, dark, urbano, punk, ska, que era un espacio alternativo para los jóvenes toluqueños. Gerardo y Pancho, que eran los chicos que tenían ese lugar, decían que eran muy alivianados. Tenían el cabello largo, echaban buen rollo y eso fue creando una interacción interesante porque se hacían exposiciones de foto, talleres de teatro, entonces la música los unía. Asimismo, un elemento importante es que los carteles eran hechos a mano, se abrían ciclos de cine, se proyectaban películas como Rojo Amanecer, El miércoles de Palomazo. Pues bueno, ahí los chicos que tenían sus bandas iban a presentar sus canciones, invitaban a la hermana, a la novia. Era un lugar donde te la pasabas de lujo. Pero justamente como te la pasabas de lujo y no consumías, fue una de las causas por las cuales tuvo que cerrar el sótano, pero fue un lugar de mucho interés en el arte y en la música. Incluso tuvieron una cabina de sistema de audio que sirvió como una suerte de mini estación que se llamaba Radio Planeta. Entonces, como nos damos cuenta, Toluca iba creciendo, se iban abriendo posibilidades, digo, cierra el sótano y se empiezan a abrir otros lugares donde se hacen tocadas de metal. Algunos son el Perico, conocido como el Perico Rockero, el bar Gigolo, que estaba por la Alameda, o el Punch. Entonces, eso implicaba que los jóvenes se reunían y empezaban a tener esa interacción con ese rock. Y aquí una parte importante que nos comenta Olivos y Gutiérrez, es interesante, había una congregación cristiana en el 94 y en la avenida Las Torres hacían ciertos festejos. Entonces, que cuando muchos de ellos se enteraron que hacían, permitían que las bandas estuvieran o tocaran ahí, se les hacía como fabuloso y iban. La pasábamos bien, estábamos un rato ahí y después, dice ya, la línea religiosa no nos gustaba mucho y nos íbamos, pero a veces te permitía tener ese acercamiento, ese acceso justamente a el metal. Entonces es un tema interesante como otras características de la vida cotidiana también fueron abriendo espacio a este tipo de jóvenes. Otro elemento importante para los jóvenes fue el Festival Quimera, que inicia en 1991. Era un festival internacional de arte y cultura en el municipio de Metepec. Y bueno, lo importante justamente es que abrieron espacio para el rock.
Ahí tuvieron oportunidad de tocar distintos grupos locales, como el caso de Orines de Puerco y Ciudad Interior. Entonces, si nos damos cuenta, es parte de cómo se fue desarrollando o cuáles fueron esas características para poder ubicar qué estaba pasando o cómo se desarrollaba el rock en Toluca y cómo se iban abriendo esos espacios. Por su parte, Escobar y Hernández nos dicen que la cercanía al Distrito Federal también implicó esa difusión del rock and roll. Y como el punk fue otro de los elementos o de los géneros que empezó a tener importancia, está el caso de la banda Desahogo Personal, que es originaria de Toluca. Está también Batalla Negativa. Ellos hicieron un cambio porque estuvieron cantando canciones en otomí. Ellos estaban orgullosos de ser indígenas y hacían esa postura de lucha política e incluso apoyaron la caravana zapatista y estuvieron apoyando el encuentro anarcopunk que se desarrolló en el 2000 en Toluca. Digo, para hablar un poco, Orines de Puerco es un grupo de punk de Metepec. Ellos hicieron trabajos interesantes sobre Vota por Nosotros, Basura, que habla sobre los partidos políticos. Y es un grupo interesante que ayuda y trabaja con su comunidad y son alfareros. Entonces es parte también de lo que se va trabajando o se va desarrollando en la ciudad de Toluca. Digo, en esta época también un papel importante son los medios de comunicación. Digo, ya teníamos a Radio y Televisión Mexiquense, Luis Flores, un músico importante de la escena rockera que llegó y empezó a transmitir su programa Zona de Niebla. Ahí les daba oportunidad a los chicos de poder presentar o de tener una interacción y es un personaje que ha servido de guía para muchos de los rockeros. También en 1991 se abre el Conservatorio de Música en Toluca. Aquí es un dato muy importante porque parte de los grupos actuales de los diferentes géneros han pasado justamente por el conservatorio y ya han hecho esa fusión de la música que les enseñan en el conservatorio con el género que les gusta y con la música tradicional de su lugar de origen. Bueno, entonces si nos damos cuenta, va surgiendo, los espacios se siguen abriendo, llega el 2000, seguimos con el tema de que está el rock en la ciudad y también en las afueras. En la ciudad de Toluca hay lugares como el Andó, Extremo, el Perico. En los portales hay varios espacios que se puede presentar. En el Foro Cultural 304, Villarrock, en Metepec, el Kiss Lounge, el Capricho, Insomnia. Y en las afueras de la ciudad tenemos estas tocadas que se realizan sobre rock en Metepec, en Lerma, en Toluca, en Atlacomulco, en San Miguel Almaya, en Almoloya del Río, en San Pedro Cholula, en San Miguel, Ameyalco, y esto se va diversificando y los jóvenes van encontrando características interesantes sobre cómo se desarrolla el rock. Un elemento importante es Villarrock, que es un poco de parte de las fotos que presento, de cómo Villarrock es un espacio donde se desarrollan tocadas. Igual aquí es interesante porque es un lugar que se llama la Villa Charra y en realidad tiene que ver con otras características, con otro destino. Sin embargo, los rockeros lograban
rentarla los fines de semana para hacer estos conciertos rockeros. Con el paso del tiempo se cierra esta posibilidad porque pues los chicos hacían algunos destrozos, entonces después pasaron esas tocadas al estacionamiento, después los volvieron a retirar y ahora por eso se llama Villa Rock, porque están cerca de ese lugar, pero ya están enfrente, en un terreno baldío, que en realidad cuando se hacen las tocadas se hace una estructura metálica para que quede resguardado y bueno, así puedan decidir quién entra y quién no entra. Pero ha sido un lugar importante para la juventud, para poder ir a bailar, para poder ir a hacer el slam y para tener todas estas características de los rockeros. Y bueno, también parte de lo que nos preguntamos nosotros, ¿y qué pasó en Valle de Bravo a la distancia de Avándara? Aparece el Festival Internacional Vallesano de Arte y Cultura en el 2002. Es el Festival de las Almas, así es como se conoce. Y bueno, un elemento también aquí es importante de cómo se va cambiando, cómo se dan esas posibilidades y tiene espacio el rock. Ahí se ha presentado el grupo Congal Tijuana, y también se han invitado a grupos de rock sudamericanos. Entonces se va ubicando como el propio gobierno ha dicho que hay que tener acceso a la cultura y que la cultura son muchas de las manifestaciones y una de ellas justamente es el rock. Entonces se tiene la posibilidad de escuchar el rock. Incluso la Orquesta Sinfónica Mexiquense, dirigida por Rodrigo Macías, hizo un concierto especial con canciones de Metallica, que fueron muy aplaudidas y donde básicamente pues, las autoridades felicitaron y dijeron que esa era la manera en que se podía acercar la música. Aquí volvemos al caso de Televisión Mexiquense, que es la televisora permisionada, como tenía un programa llamado Adicción Visual, que tuvo ese programa del 2000 al 2007. Su titular era Mauricio Hernández, un conductor que ponía videos, músicas y también invitaba a grupos. Entonces era una interacción muy interesante la que estuvo con Mauricio y bueno, ahí es también parte de cuál es la mirada o las características que tiene el gobierno. Salía él y salía Ruth Milka, y cuando llegó cierto directivo dijo que el programa se terminaba. En realidad nunca se dio una explicación, pero parte de los comentarios que se hicieron en pasillos fue que a esta persona no le parecía correcto que la conductora saliera en televisión con tatuajes. Entonces, por eso tenía que desaparecer. Y Mauricio no se veía mal. ¿Cuál era la característica? Que Mauricio tenía el cabello largo. Entonces, fue parte de los elementos que empiezan a manejar o que van marcando todo el tiempo. ¿Qué se puede ser tan libre y de qué manera te van diciendo que no? Aquí una parte importante es que Mauricio siguió hablando, digo, es un amante del rock y tuvo una columna llamada Cabaret Musical en El Sol de Toluca. Ahí tenía la posibilidad de ir a los lugares para entrevistar a los grupos que venían, ya sean de México, fuera de México, y ponía ahí sus comentarios. Y Ruth también siguió con su programa Fusión de Rock. Y es una chica a la cual quieren mucho porque justamente ella daba oportunidad para que bandas de rock, metal, ska, dark, reggae, gótico, y si cuando género se les aparezca, tenía esa posibilidad. Entonces creo que el rock siempre encuentra esas maneras o esas características para poder seguir adelante. Uniradio, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, también tuvo su programa llamado Periferia.
que fue conducido por Manuel Luna y Lupita Colín. Ahí fue interesante por toda esa posibilidad y toda esa interacción y presentación que tuvieron de diferentes grupos. Incluso en Villarrock, una ocasión los invitaron y les dijeron que subieran, que ellos estuvieran conduciendo. Duró 10 horas ese concierto, esa tocada. Y bueno, eran chicos que escuchaban desde Santiago, Tlacotepec, San Antonio Acahualco, San Andrés Coixcotitlán, Temuaya, San Buenaventura, San Pedro, San Lorenzo, Villa Cuauhtémoc, Santiago. Entonces, estaba muy posicionado también este asunto con los chicos y fue muy interesante todo el trabajo que hicieron. Y bueno, no quiero dejar pasar de largo que en Ocoyoacán y Almoloya del Río está presente la música rockera a partir de dos eventos importantes. El Almoloyazo, que es el Baker Fest, un evento que dura 3 días, y el Rincón Brujo, que ahí también se hace un evento importante, y en el documental Periferia que hizo Alberto Zúñiga retrata este lugar. Entonces es importante cómo van cambiando o cómo se van abriendo esas situaciones de la provincia y cómo van cambiando o cómo se va fusionando. Yo tengo una colección bastante grande sobre fotografías y videos que hemos hecho a través de este trabajo que empezamos en el 2014, en el 2018 continuamos, de alguna manera 2019 pues tuvimos que detenerlo. Este es parte de los grupos con los cuales hemos trabajado de manera más cercana para conocer justamente sus propuestas y sus creaciones propias, Orines de Puerco, Santa Maldad, Trevel Yobol y Escatalil Almaya Van. Digo, parte de los peinados y de la riqueza que encuentras durante esas tocadas es maravilloso. Y si me permites, Jorge, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, me gustaría compartir este pequeñísimo video que Ningún estuvimos problema, ¿eh? trabajando. Nada más hay que checar, Edith, a ver si se escucha ahorita tu audio, si quieres liberarlo, para ver si escuchamos bien el audio. A ver, tú me indicas, por favor. Pues, No, creo que se nos fue ahí. A ver si quieres. Ahí escuchamos. Déjame preguntar a la gente en redes si escuchan. Vamos a levantar los brazos todos. ¡Todas! Las manos arriba. Eso es. Se escucha el grito de la rocarronera banda, cabrones. La música que escuchamos es la banda sonora de nuestra vida. Hay a quienes los acompaña un fondo musical que contiene ritmos tan variados que van desde lo estrambótico y ruidoso hasta lo melodioso e inspirador. Consonancias y disonancias que las mayorías no escuchan y no conocen. Música no comercial que se aprecia y produce al son de la banda local. Y en Mundo Joven, vamos a intentar recorrer el mapa musical subterráneo del Valle de Toluca, para ir al encuentro del saxofón que le imprime el ritmo cadencioso al ska, y cuyo sabroso color incita al baile acompasado que coordina torsiones corporales que bien recuerdan una marioneta en libertad. Escucharemos las composiciones del rock urbano que le cantan al día a día, y cuyas canciones cuentan historias de ciudad, del viaje cotidiano en la pecera, y pasan por el amor romántico, que se idealiza en la rockera, que nos orilla a cantar, bailar y compartir el trago con la banda rock and rollera. Fines de semana donde la banda metalera alucina, sacudiendo la mata con las vibraciones de la guitarra eléctrica y el golpeteo de una batería incontrolable.
y que conjugados ambos instrumentos se constituyen en el alma del metal. Suenan sin parar coordinados con una voz rasposa y gutural que canta desde el inframundo y oscuros callejones sin salida. Entonces la banda metalera responde contorsionando el cuello hasta formar una llama de fuego en la tatema y convertir la noche en una tocada impresionante y movida. El entramado subterráneo se agudiza cuando se mezcla con deseos libertarios y se niega a seguir el establishment. Así suena el punk, con aires de anarquía y ruido extremo, que induce a armar el slam en masas circundantes que levantan polvo y hacen vibrar la tierra. Entonces se arrojan al ruedo codos y rodillas, que se encuentran en la bola que no para y brinca en una aquelarre sin ley ni control. La ronca voz parece correr y perseguir el golpeteo incesante de la bataca que surge retadora e imponente, demasiado visibles, concienzudamente ataviados, con peinados que retan a la gravedad y advierten que las letras del vocalista no se equivocan. Habrán de defender su postura ideológica a costa de su estigmatización, y para ello van armados, simbólicamente, de puntas, estoperoles y botas que aguantarían cualquier escape y protesta. En el contrapunto, la música subterránea halla su lado más poético, etéreo y profundo en el género gótico, que alude a imágenes fantasmagóricas y ángeles caídos. Este se convierte en un mundo incomprensible y lleno de misterios que motiva a soñar realidades paralelas. Voces carraspeantes, combinadas con otras angelicales que se acercan a un público elegantemente ornamentado, que aprecia la música y convierte la noche en mágica y alucinante. Música subterránea que nos lleva a un recorrido por la periferia de la capital mexiquense, allá donde habita un espacio para la resistencia, y que recorre desde Almoloya del Río, pasando por Ocoyoacac, Capuluac, Lerma, Santiago Tianguistenco, por sus barrios y familias que dan acogida, acomodo y viabilidad a la organización de las tocadas. Sueños musicales que le dan sentido y vida a ritmos que subsisten lejos de la cultura de masas y que fondean visiones distintas de afrontar nuestra realidad. Y bueno, creo que ya voy en el tiempo, ¿verdad, Jorge? Digo, aquí un poco más de fotos, hay Sin mucho que, problema, adelante, Edith. hay mucho que hablar del rock, de todas las maravillas que se hicieron. Bueno, entonces si me das tiempo y un poco retomando, insisto, parte de el trabajo y ese diálogo con Héctor Gómez, con el grupo Jicom, con Jesús, con Josué, digo, ha sido interesante, aquí estoy con mi camiseta, todo un honor ser Jicom, y leería este par de párrafos sobre el tema. La presencia de grupos del rock en el Valle de Toluca se tiene que relacionar con el tema del tiempo que interviene significativamente en las actividades, andares y relaciones, maneras de hacer de los sujetos participantes, en el sentido de que el elemento temporal actúa mediante dos vectores. El primero se mueve a través del tiempo histórico que permite recuperar trayectorias convertidas en memoria que se reproducen durante el presente. Es una sucesión cronológica, se desarrolla a partir de una estructura que se va desplazando en un orden de continuidad y discontinuidad. Como he referido, el rock and roll ancla sus antecedentes en el Valle de Toluca, en la década de los 60. Y para la periferia, la escena rockera se presenta a finales de los 80. Es una época de cambio y donde se fue modificando la vida cotidiana de las personas, teniendo una gran influencia el rock al representar una compañía en sus prácticas cotidianas. Para los 90, el rock fue acompañado y narrando esas desigualdades sociales que se fueron marcando por la división social, económica, política y cultural. A partir del siglo XXI, esa dinámica social se presenta con una vinculación entre lo local y lo global. Se va uniendo prácticas cotidianas que no dejan de lado las costumbres de estas comunidades y donde también se va incorporando esas tendencias globales que afectan desde lo económico hasta lo cultural.
y donde las manifestaciones musicales son parte de esas prácticas cotidianas que dan vida a las comunidades. El segundo vector, el tiempo que se desarrolla a través de la configuración de la información en cada momento e instante y donde el espacio se unifica procedente mediante pautas constructivas. El vector es tiempo de exposición, se manifiesta a través de la duración e intensidad de la exposición del acontecimiento. El presente va construyendo su propia estructura y estructuración. Es un momento continuo, presente, que se exhibe en continua construcción. Son los tiempos de las tocadas. Esos espacios se desarrollan los eventos musicales, que permiten un performance estético que va desde la vestimenta que se vincula con el género que escuchan y permite distinguir al actor social de los otros, la apropiación del cuerpo, medio para transmitir la descripción a un lugar musical, donde el espacio físico y simbólico creado en las tocadas le permite vivir una postura de acuerdo a sus ideales, un sentido de pertenencia que representa una postura alternativa y que conlleva negociar con el entorno que no puede cambiar, pero que se aprende a transgredir y resistir. Ese tiempo de exposición que hace que el actor social pueda cumplir un rol aceptado socialmente y llevar interiormente el rockero que se atavía especialmente para la tocada. Pues eso sería todo, Jorge. Un gusto, digo, para hablar de rock podemos seguir mucho tiempo. Y bueno, pues seguramente las personas que nos están siguiendo, Edith, tendrán muchas inquietudes alrededor del tema, un tema fabuloso, como dices tú, y fascinante, porque en él se ven reflejados muchos de nuestras inquietudes, intereses y sobre todo, pues formas de expresión. Por aquí van llegando ya algunos comentarios y algunas referencias al trabajo que estaremos analizando por aquí contigo. En lo que se terminan de animar algunos de nuestros colegas, Edith, me voy a permitir, si me lo permites, compartir algunas reflexiones que me hace tu trabajo, sobre todo en términos de lo que implica un objeto de estudio tan complejo como el que, y tan interdisciplinar y multidisciplinar como el que nos traes a colación, quienes piensan que solamente este tipo de expresiones refieren a, como decíamos, o solo a industrias culturales o solamente tienen que ver con escenas musicales, pues hoy cuando te escuchamos, pues nos damos cuenta de muchas ópticas sobre las cuales tendríamos que analizar este tipo de fenómenos, temas como territorialidad, ¿no? O sea, lo que implica el rock como un territorio en construcción, como un mapa, ¿no? Que tú nos ibas trazando prácticamente esta cartografía, estos ires y venires que podríamos nosotros tomar para introducirnos al territorio del rock en el Valle de Toluca y a partir de ahí ir viendo cómo se iban dando cuestiones como corporeidad, ¿no? Lo que significan las corporeidades y las expresiones corpóreas dentro del territorio del rock y cómo no solamente son formas de expresión, son formas de vivir la identidad, formas de manifestar el cuerpo, de expresar el cuerpo, de materializar también muchos de nuestras posiciones ideológicas, nuestros gustos, aficiones. Como bien lo decías, trazar genealogías, pues implica también un trabajo desde lo histórico, ¿no? Hasta cómo se van tejiendo estos herencias, vamos a decirle, simbólicas de una generación a otro, ¿no? El cómo de pronto un padre que administra bar, pues es el que le abre la puerta al hijo para entrarle a esta temática, pero también entrarle al tema del rock es buscar una extensión entre lo urbano, lo rural, lo municipal, ¿no? El llegar y decir cómo podríamos en un momento en que todo esto era terreno baldío, nos iba a acercar a una forma de expresión que creíamos que estaba lejana, aunque estábamos hablando 70s, 80s, 90s en estas comunidades, pues nos dejas ver pues esta parte de las rupturas generacionales, de las rupturas identitarias, del tema de la industrialización y la institucionalización, que es quizá donde me gustaría centrar parte de mi pregunta, Edith. ¿Qué implica construir en un campo de estudio como este la institucionalización de la escena del rock?
o de cualquier otra forma de expresión. Yo cuando tú te iba escuchando, casi iba pensando en términos de Bourdieu, pues aquí hay agentes, aquí hay instituciones, prácticas performativas, ahí veo la aparición de un festival, de una expo, de todos estos bares, y me dejabas entrever cómo de pronto de la nada de un campo que podría parecer lejano a nuestro objeto de estudio, a la comunicación, ves en un trabajo, en una investigación como la tuya, el cómo se institucionaliza un campo de estudio como pueden ser las estéticas musicales o las identidades musicales o expresiones musicales. ¿Qué implicó para Edith y para quienes han estado trabajando contigo este tipo de temáticas construir esta cartografía de la institucionalización de la escena del rock en el Valle? Edith. Gracias, Jorge. Pues es interesante y yo creo que por eso el asunto de HICOM y del Seminario de Estéticas del Rock, porque justamente fue ese asunto de decir, ¿qué nos ha hecho el rock? O sea, porque a veces creemos que no podemos estudiar al rock, que es algo como que nada más lo tenemos que disfrutar, pero que no podemos hacer ese recuento, un poco como lo que ha pasado con el deporte. Entonces yo creo que también el que te vayas encontrando colegas que te ayuden a trabajar, digo, Héctor Gómez maneja y habla mucho también desde la comunicación, cómo justamente la música, en este caso el rock, es una manera de intercambiar, de tener ese diálogo con los participantes y que nos va a ayudar a entender qué está pasando en una sociedad, en esa vida social. Entonces yo creo que se vuelve importante, por ejemplo, cuando íbamos a estos seminarios y empezábamos el diálogo, los participantes decían, ah, eso que estás contando y que dices en Toluca, pues bueno, también pasa acá en San Luis. Ah, mira esto. Entonces, como tú lo dices, vas ubicando esas características como lo rural, lo urbano, los mismos jóvenes van buscando espacios, van buscando colaboraciones entre ellos con los mismos adultos. Entonces, a partir de eso, tú dices, yo creo que se vale y es importante estudiar ese tipo de manifestaciones en la vida cotidiana de las personas. Incluso decían, el rock también habla del amor y dicen, ay, pues todas las canciones hablan de amor en la industria musical y dice, sí, pero que te vayan contando ese amor que está pasando, que se está viviendo en la comunidad tal, digo, se vuelve interesante porque están retomando esas características, esas condiciones de vida que ellos tienen, donde justamente la música es una manera de comunicar y a veces incluso si es una comunidad muy marginada, pues les va permitiendo esa manera de sobrellevar su vida y de decir, podemos hacer esto, o y a mí me parece muy loable el asunto de los que tienen el género de punk en Metepec, como, ¿no? Orines de Puerco decía, ah, no, pues nos vinieron a ver porque hay un niño que está enfermo de cáncer y quieren que hagamos una tocada para que lo que se junte lo podamos apoyar. Y entonces, ¿cómo vemos? Cómo también la misma socialidad, la solidaridad entre ellos va ayudando a sobrellevar y a tener esa relación. Entonces, me parece que eso es muy válido para retomarlo desde la comunicación, desde las ciencias sociales y tratar de explicar qué nos ha hecho en la vida cotidiana y cómo es parte de nosotros el rock, digo, como pueden ser también otros géneros musicales. Y la comunidad académica, Edith, de hecho, por ahí nos comenta nuestro querido Jesús Galindo, ¿cómo reacciona ante este tipo de proyectos de investigación? Tú bien lo sabes, ahí pareciera que hay ciertos temas tabú, temas fronteras, temas que desacreditan simple y sencillamente porque no están, entre comillas, dentro de sus parámetros ideológicos. ¿Cómo lo ha tomado nuestra comunidad de investigadores y lo que ustedes han venido realizando, Edith? Pues es interesante y parece que es un poco como el rock. Ujú. Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no. Y digo, en el caso de, en general, de hablar de la provincia, digo, de muchos temas, como que muchos académicos lo ven mal o te tachan. O sea, eso que estás diciendo lo estás inventando, eso no pasa. Eso solamente pasa en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. ¿Cómo inventas y dices esas cosas? Y entonces uno dice, está la evidencia, ¿no? Está las fotografías, están los videos, ¿cómo crees que lo inventé?
pero digo, también se vuelve muy rico encontrar personas, insisto, como Jicom, como Héctor Gómez, que te dice, claro, vamos a ver, y que a veces son así comunidades como pequeñas, pero cómo se van ampliando y cómo ese diálogo también te va permitiendo y te va diciendo, tú puedes ir colocando esa temática, va a haber gente que va a estar de acuerdo y va a haber gente que no. Digo, incluso hay temas que a nosotros nos pueden parecer interesantes, pero no nos gustan mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que la parte que a veces la comunidad académica debería hacer es ese respeto, ¿no? Ah, pues esa temática suena bien, tas, pero no es lo mío, ¿no? Ya me enteré y más allá de la Ciudad de México hay otras cosas. Creo que eso también enriquecería justamente los estudios y parte de lo que, ese diálogo que yo tenía con los colegas de otros estados, también me ayudaba, ¿no? A entender, ah, mira, pasa esto, o por qué no entrevistas, o por qué no haces este. Y yo creo que es el diálogo lo que nos ayuda a ir cambiando o a ir mejorando. Pero creo que siempre va a haber gente a favor y gente en contra. Eso también me quedó como muy claro. Y sobre todo el tema de las expresiones y sobre todo la parte de las herramientas metodológicas a las cuales ustedes han tenido que recurrir, Edith, para hacer un abordaje, me parecen por demás interesante estos trabajos de etnografía visual, a los cuales tú recurres como apoyo metodológico para ir haciendo esta narrativa sobre la cual nos compartes. Y tengo por aquí algunos comentarios, Edith, que nos van llegando en redes. Joel Pedraza Mandujano dice, temazo, el que nos traes a la reflexión. Claudia Celia Flores también por aquí nos dice que está al pie del cañón escuchándote. Elisa Maya nos dice, los amigos de son tu segunda familia y la música tu segundo hogar. Le parece un excelente trabajo de investigación el que estás. Y sobre esta parte es lo que te decía, ¿no? Ya Aida Hernández nos dice por aquí que le parece un excelente tema. Muchas felicidades. Que si nos puedes compartir cuáles fueron los criterios para la selección, uno, de tus informantes y dos, de las estrategias para contactarlos en términos metodológicos. ¿Qué implicó para Edith? Ese es un tema interesante. Digo, yo les platiqué como parte de esa historia para el rock. Digo, ahí, bueno, siempre me ha gustado el rock, pero tengo un colega que a su vez, su amigo se convirtió en mi informante clave. Digo, las primeras ocasiones o parte de lo que pasa en el rock es que también es un mundo muy masculino. Entonces, cuando yo empezaba a ir, decían, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Usted qué quiere? Y vamos, al final te imponen, ¿no? A veces eran unos hombres así muy altos, y bueno, yo chiquita. Y con Este, esas crestas, dices además, ¿no? sí te imponía, ¿no? Pero Se me fue, Pato, el webinar. Pues es que no estoy más que yo sí, yo estoy conduciendo. Uf, a ver si